Hoy 7 de abril celebramos a un santo francés del siglo XVII que fue el fundador de los hermanos de las escuelas cristianas o de los hermanos de La Salle o lasallanos, dedicados a la educación, a las escuelas. Este hombre se llamó San Juan Bautista de La Salle. Nació en 1651 en el norte de Francia, en la ciudad de Reims, de una familia católica, una familia además que estaba muy bien económicamente, una familia pudiente. Ingresó al seminario a los 19 años para ser sacerdote, para estudiar la carrera eclesiástica. Esto fue en París, y allí en París entró en contacto con chicos de la calle, niños, jóvenes abandonados, y empezó a sentir un fuerte deseo por acompañar a estos niños y darles una educación cristiana, sacarlos de la ignorancia, de los vicios que suelen traer consigo también esta vida, ¿no?, de abandono, de pobreza. Entonces empezó a sentir este deseo fuerte, dar educación cristiana a los chicos de la calle, a los chicos más pobres. Bueno, se ordenó sacerdote, siempre con este deseo, pero claro, para él poder armar toda una estructura educativa, formar una escuela, fundar, necesitaba gente que lo ayudara, ¿no? Sobre todo maestros. Él solo no podía, porque además él tenía sus obligaciones sacerdotales, con lo cual no podía dedicarse exclusivamente al aula o a la enseñanza. Necesitaba de otros ayudantes, acompañantes, maestros. Pero, claro, no le era fácil encontrar gente, maestros, porque estos deberían trabajar sin cobrar. No era fácil encontrar gente que quisiera dar educación a chicos pobres. Bueno, finalmente fue reclutando personas de buena voluntad, pero que no eran maestros, no tenían el título de magisterio, no tenían experiencia en la educación, pero de todas maneras él los fue juntando. Él mismo hizo de instructor o de maestro, de profesor de estos primeros discípulos. Él mismo, el santo, se puso a la cabeza. Fueron a vivir juntos estos maestros con el santo San Juan Bautista de La Salle. Inicialmente vivieron en la casa del propio santo, en la ciudad de Reims. Esto molestó a los familiares del santo. Los padres ya habían muerto, quedaban los hermanos. Esto molestó, ¿no? Entonces tuvieron que irse de ahí. Alquiló una casa para seguir teniendo vida en comunidad con este primer grupo de maestros, ayudantes del santo en la educación. En un momento, San Juan Bautista de La Salle regala sus bienes, que no eran pocos, porque repito, era de una familia muy pudiente. Regala sus bienes a los más pobres. Esto cayó mal en la familia, muy mal, con lo cual empezó a sufrir un poco el aislamiento de algunos familiares.
Para colmo, estos primeros maestros que lo ayudaban también lo fueron dejando, lo abandonaron, se quedó solo. A los 30 años de edad, este santo se quedó solo. Fue un momento crítico en su vida. Discernir a ver si Dios quería eso o no para él. Cuál era la voluntad de Dios, seguir adelante o no con ese proyecto educativo. Pues perseveró, siguió adelante, volvió a reunir otro grupo de maestros con quienes hacía vida comunitaria. Estos fueron, digamos, los primeros hermanos lasallanos, ¿no? Los primeros hermanos discípulos de La Salle. En un momento empezó a sufrir calumnias, ataque por parte de otros maestros, calígrafos, que enseñaban a escribir, a leer a niños. ¿Y saben por qué? Porque claro, como San Juan Bautista de La Salle, en su escuela, o en las escuelas que él empezó a fundar, no cobraba, porque la idea era justamente esa, ¿no? Brindar educación cristiana a chicos de bajos recursos, a niños pobres. Entonces muchos se iban con el santo, justamente porque era una educación gratuita. Con lo cual aquellos maestros que sí cobraban a los alumnos empezaron a tener menos trabajo. Los chicos, los alumnos, se iban con La Salle. Entonces se enojaron, empezaron a atacarlo. Estos maestros sentían que el santo les quitaba trabajo, que tenían cada vez menos trabajo, menos alumnos, menos ganancia, menos entrada. Así que se molestaron mucho. Incluso en una oportunidad entraron a la escuela de La Salle y empezaron a romper cosas y a prender fuego a las mesas, a las sillas. Estaban muy enojados. Le hicieron juicio estas personas a San Juan Bautista de La Salle, juicio que nuestro santo finalmente ganó. Fíjense ustedes cómo cuando uno quiere cumplir la voluntad de Dios, cuando uno sigue adelante en un proyecto inspirado por Dios, las cosas se complican, ¿no? No es que todo sale fácil. Los santos han sufrido este tipo de ataques o de calumnias o de persecución por parte de personas que no entendían, ¿no? O que no aceptaban. Esto es muy común en la vida de los santos, ese rechazo, incluyendo también familiares que no entienden al santo, no entienden la voluntad de Dios y por eso reaccionan así. Bien, este santo, San Juan Bautista de La Salle, lo padeció de cerca, ¿no? En carne propia, tanto en relación con los familiares como en relación con estos maestros enojados. Algunos de sus primeros discípulos, algunos de los primeros hermanos lasallanos, lo abandonaron. Eso también supuso para él un dolor muy grande. También sufrió alguna que otra traición por parte de sus más cercanos. Pero bueno, este santo siguió adelante con su proyecto educativo y evangelizador. Lo fueron llamando de otros lugares de Francia, le pedían que abriera escuelas, con lo cual esta comunidad educativa, esta orden religiosa,
se fue extendiendo a lo largo y ancho de toda Francia. Y no solamente Francia, ¿no? También fueron abriendo escuelas en otros lugares del mundo. Por ejemplo, aquí en Argentina hay varias escuelas de los hermanos de La Salle, una obra que se extendió por todo el mundo. Siempre con esta inclinación, con este carisma de educar cristianamente a los chicos de bajos recursos. En las escuelas también enseñaba magisterio, o sea, enseñaba a los niños para el día de mañana ejercer la docencia. En las escuelas también, en algunas de las escuelas, tenía talleres, enseñaba oficios para que los chicos, una vez recibidos, supieran algún oficio, herrería, carpintería, etc. Incluso llegó también a brindar educación a presos, personas en la cárcel. O sea, siempre una educación, como vemos, inclinada hacia las personas más marginales. No es que buscaba a los ricos, buscaba a los más desprotegidos en la sociedad. Bien, pidamos a Dios por medio de este santo, patrono de los educadores cristianos. Pidamos por nuestros maestros cristianos, educadores, por los niños, en la situación actual, en donde la educación está en crisis, es bastante mediocre, ¿no? Y en muchos lugares mala incluso. Sin descontar escuelas cristianas también, escuelas católicas. Algunas escuelas cristianas, algunas escuelas católicas conservan solamente el nombre de católicas. Pero en cuanto a la enseñanza o al contenido de lo que enseñan, en algunas escuelas cristianas o católicas uno ve que no hay mucha diferencia con una escuela del Estado o una escuela aconfesional, sin religión. Incluso hasta en algunas escuelas cristianas o católicas se hace promoción del aborto dentro de la escuela. Los jóvenes van con pañuelo verde, o algunos docentes se ponen el pañuelo verde promoviendo el aborto. Bueno, esto para darnos cuenta, para que veamos que la educación católica en la actualidad deja mucho que desear en algunos lugares. Pidamos entonces a este santo su intercesión en favor de las escuelas cristianas, de las escuelas católicas. Él murió un 7 de abril, un día como hoy, del año 1719. Santo dedicado a la educación, a la docencia. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Juan Bautista de La Salle ruega por nosotros.